Cojudigno, a ver si así entiendes, sé que no es fácil hacerlo sin terminar el kinder. Mira tus líderes. ¿Y de qué se trata la democracia? Pues nada, de convencer a una bola de personas de que las vamos a sacar de la pobreza y en el camino nos enriquecemos, como siempre. Porque esto lo dijo George Orwell hace más de 100 años en La Rebelión en la Granja. Llegan los cerdos al poder después de quitar al hombre y los cerdos empiezan a poner reglas que solo para todos son iguales, excepto que hay algunos más iguales que otros, ¿va? La justificación siempre es, no, la teoría es buenísima. Lo que pasa es que el amigo se corrompió en el camino, pero ya vamos a intentar con otro, ¿sí? La teoría es buenísima, lo que pasa es que Stalin se corrompió. La teoría es fantástica, lo que pasa es que a Mao se le fue la mano. No, el socialismo es buenísimo, lo que pasa es que Fidel Castro fue ahí acumulando hasta 900 millones de dólares según la revista Forbes y se torció en el camino. La teoría es buena, lo que pasa es que el Che se volvió asesino. Volvamos a probar. Y siempre es la cosa de, ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Y siempre vamos como idiotas, confiando una y otra vez, y le ponemos estas características de superhombre que nos va a venir a salvar, y volvemos a confiar. Y desgraciadamente las mismas recetas son los mismos resultados, lo decía Albert Einstein. Locura es intentar cambios diferentes haciendo lo mismo. Y parecemos tontos, pero es que así es la humanidad. Entonces tenemos de dos, o aprendemos en la carne ajena, o nos toca, como le pasó a mis abuelos que tuvieron que salir chancleteando de Cuba, o al otro que se tuvo que ir de Hungría, a dejar tu país. Porque el problema es que los empresarios de América Latina, que muchos de ellos son empresucios y empresarios, lo que te dicen es, a mí me ha pasado con empresarios venezolanos, no, es que para acabar con el populismo hay que hacer un poquito de populismo, ¿sí? No se puede todo de a golpe y hay que financiar al que vaya arriba en las encuestas. Entonces ves patéticamente a los empresarios invirtiendo en estos mesías socialistas que luego les ponen la soga al cuello, les expropian las fábricas, los dejan sin nada, y aún así hay empresarios hoy por hoy en Venezuela que le siguen pasando plata al chavismo. Y digo yo, ¿para qué? Si es que ya no hay nadie con plata para comprar nada, ¿qué empresa puede funcionar en un país donde la gente tiene que, de cada 7 días de la semana, pasar 4 haciendo colas para conseguir lo mínimo y vivir en el estado salvaje del trueque, porque es la única manera de sobrevivir? Ay, no, pero volvámoslo a intentar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan exitoso? Porque ahora es democrático, ¿sí? A diferencia del siglo XX, donde eran las guerrillas marxistas inspiradas por el Che, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras hubo guerrilla, en Uruguay también, la cuestión era quitar al dictador militar e imponer a base de violencia el socialismo. Y eso funcionaba muy bien porque la Unión Soviética mandaba las Kalashnikov y mandaba el dinero y entrenaba a la gente en Moscú y todo funcionaba perfecto, pero la Unión Soviética se desplomó. ¿Por qué? Por las consecuencias lógicas, ¿no? De que el socialismo y el comunismo no funcionan. Y entonces la izquierda latinoamericana se queda en un gran problema, que es, ya no hay dictaduras militares, la mayoría de nosotros pasamos a tener gobiernos civiles y democráticos, y aparte ya no está Mama Soviet que pase plata para poder financiar el proyecto violento. Entonces, ¿cómo sobrevivir si ya no hay manera violenta de llegar al poder? Bueno, pues vamos a tener que hacer uso de la democracia. Entonces, se juntan en Sao Paulo en el año 90 y empiezan a tener una organización estratégica muy bien estructurada que se llama el Foro de Sao Paulo, el cual determina la agenda del socialismo del siglo XXI, que es el manifiesto comunista reciclado. Es que es lo mismo. Es más, es tan patético que el mismo Marx decía, el comunismo debe implementarse de manera violenta, tiene que correr sangre. Él se hubiera reído y se hubiera burlado de los que, agarrando ese proyecto, hubieran tratado de implementarlo de manera democrática. Pero así son los socialistas, viven en la incongruencia. ¿Y qué ha pasado después? Pues que nos empobrecimos, porque si estas políticas funcionaran, la gente estaría migrando a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, y no es precisamente los países a los que migran. Entonces,
nos damos cuenta que hay una estrategia, que lo que nos pasa no es solo casualidad que salió de un momento espontáneo, sino que es una estrategia que año con año se reúne. La última reunión fue en mi país vecino, El Salvador, y a San Salvador la denominaron la capital latinoamericana del socialismo. Y Pablo Iglesias viene de la misma estirpe. Nosotros ahí precisamente redactamos quiénes fueron los padres fundadores intelectuales que apoyaron al socialismo del siglo XXI, primero en Venezuela y ahora están en España. Y eso sí, son gente que cuando viene el desastre y cuando se mueren los ancianos después de 5 horas de hacer cola bajo el sol, se largan. ¿Y qué vuelven a decir? No, es que la teoría es muy bonita. Lo que pasa es que el cuate se torció en el camino.